Aquí comienza Poético y Prosaico, el encuentro semanal entre la mejor poesía escrita en nuestra lengua y la vida más cruda, la suya, la mía. Bienvenidos al 15º capítulo de Poético y Prosaico, o al quinto de la segunda temporada. Los saludamos Planeta Radio, Gabriel Rodolfo González y Gregorio Ríos, y les damos la bienvenida a este podcast que celebra la poesía y la vida. La poesía poética, parece una redundancia, pero no lo es. Todo lo que no sea poético, es decir, yo tenía un profesor en la universidad que nos decía, si no estoy mal fue don Antonio Machado, que decía que un poema o era diamante o era pepino, es decir, la poesía no tiene término medio. Alguien puede creer que escribe poesía, y yo he oído a mucha gente que dice que escribe poesía, pero en realidad un poema no es poema si no es poético. La vida es otro cuento, porque la vida es prosaica, hay vidas bastante vulgares, hay episodios de la vida muy prosaicos, pero hay vidas en cierto modo poéticas, o episodios de vida que pueden ser poéticos. Aquí lo que hacemos es fundir las dos cosas, porque la poesía no puede existir al margen de la vida. La vida sí puede existir sin poesía, pero cuando la vida y la poesía se combinan, pues, hombre, la vida cobra más sentido. En el programa pasado hablábamos, no sé en cuántas ocasiones hemos hablado de amor erótico y poesía. En el programa pasado lo hicimos y trajimos un poema de don Francisco de Quevedo. Hace hincapié en las contradicciones, las paradojas y las antinomias del amor, y es como él lo define. Hoy, en cambio, vamos a hablar de uno de esos múltiples asuntos de la poesía. Nunca me voy a cansar de reiterarlo, nunca me voy a cansar de reiterarlo. La poesía no es amor de pareja, no. La poesía la poesía recala en cuanto tema ustedes se puedan imaginar, desde, no sé si ya lo comenté alguna vez, pero valga la pena recordarlo, desde un poema de Baudelaire que se titula Carroña, y le hace un bello poema es decir, para a su pareja ante un cadáver que se descompone, para decirle: eso serás tú cuando mueras, pese a tu belleza ¿no?, a tu frescura, eso vas a ser cuando mueras. Si un poeta es capaz, y es un poeta de veras, será capaz de hacer poesía de cualquier asunto. Nuevamente venimos con Jorge Luis Borges, por algo será, ¿no? Es de quien más poemas hemos leído y lo seguiremos leyendo muchas veces más, con un tema que a mí me apasiona porque da mucho de qué hablar: el asunto de la justicia. Este poema de Jorge Luis Borges se titula Los Justos y dice lo siguiente: un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo o un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada,
Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Miren ustedes una forma muy peculiar de ver o de personificar la justicia, la de Borges, esta forma de personificar la justicia y de alguna manera individualizarla, con todo y que los personajes que desfilan por el poema son anónimos. Y sí, la justicia en la mayoría de los casos es anónima. No son realmente los líderes religiosos, mucho menos los políticos, quienes imparten justicia, solo en muy contadas ocasiones. Pero yo quería proponer, porque pues, de todas formas este programa tiene también inquietudes personales, yo quería pensar que esta, comillas, selección de justos de Borges me parece que puede ser muy viable en tiempos de paz, en tiempos muy pocos hay, pero los hay, en tiempos y en geografías donde impera la paz más que la guerra, pero en los tiempos que vivimos hoy en el mundo, prácticamente en el mundo entero, yo sí quisiera someter a su consideración otra lectura de lo que para mí es justicia, y es personas que quizá de forma muy anónima también, no es que no le hagan el mal al prójimo, sino que le hacen el bien. Y yo pensaba, por ejemplo, piensen en Ucrania, piensen en el Medio Oriente, Israel, Palestina, sufren en los dos países, no solo en Gaza, en Israel también se sufren los rigores de la guerra. Piensen en el Yemen, piensen en Sudán, piensen en Afganistán, piensen en tantos países donde el sufrimiento impera. Y yo quería pensar, por ejemplo, no en personas, vuelvo y reitero, que no le hacen el mal al prójimo, sino que le hacen mucho bien. Piensen, por ejemplo, aquí en Colombia, en las personas que se dedican, y en tantas partes del mundo, a desenterrar minas quiebrapatas, para que nadie caiga en los campos minados de los malditos. Llámense guerrilleros, llámense, qué sé yo, ¿no? Aquí en Colombia es muy, se estila las otroras guerrillas, que ahora son simplemente bandas criminales, o siempre lo habrán sido, pero ya perdieron el tinte político, plagaban ciertos territorios de minas quiebrapatas, y hay quienes, con ayuda de perros entrenados, se dedican a desenterrar esas minas. ¿Cómo me voy a comparar yo, que no intento no hacerle mal a nadie, pero tampoco hago el bien? Es decir, hacer el bien a gran escala. ¿Cómo me voy a comparar yo con una persona que se dedica, exponiendo su vida, a desenterrar minas personales? No tengo cómo comparar. Piensen en los médicos ucranios, gazatíes, que no han huido de sus países, de sus regiones, sino que se dedican a operar con luz de linterna y a veces casi a oscuras, sin casi suministros hospitalarios, a personas que han quedado heridas bajo los misiles o por culpa de los misiles, las bombas, los drones que
que lanzan los malditos y se dedican a operar con un heroísmo y una heroicidad que a mí me dejan deslumbrado. Piensen, por ejemplo, en organizaciones casi anónimas que intentan paliarle el hambre a esas mismas personas en territorios en guerra. Piensen en psicólogos voluntarios que intentan, que hacen todo lo posible por menoscabar las graves consecuencias de la guerra, los traumas que que le genera la guerra a niños, a mujeres, a ancianos. Yo definitivamente ante esas personas que están salvando el mundo, me quito el sombrero y los declaro mi norte y referente. Piensen ustedes en, qué sé yo, quienes se dedican a descontaminar los ríos, los lagos que contaminan la minería legal o ilegal. Piensen en todas esas personas, que no es que se conformen con no hacer el mal, sino que de verdad se entregan a hacer el bien. Los que preservan los ecosistemas, salvan animales heridos, abandonados. Yo, más que los que propone Borges, que me parecen bellos, la imagen de alguien que acaricia a un animal dormido, pues claro, si la contrapongo al que los tortura, es una imagen bella. Esto de el que prefiere que los otros tengan razón. En el delirio colectivo que vive el mundo hay una razón, y es que los que dominan son los que quieren o creen tener la razón de su parte. Ese tipo de personas salvan el mundo, pero más lo salvan los que se ponen el overol y se ponen a trabajar. Dos preguntas para concluir, por lo menos un análisis, una aproximación a este bellísimo poema de Jorge Luis Borges. Dice lo siguiente, la número 1. ¿Qué papel pueden llegar a desempeñar los justos de Borges en medio de una guerra civil o de una invasión por el estilo de la que hoy perpetran los rusos en suelo ucraniano? Y la número 2, bueno, recuerden que estas preguntas no solo las leo yo aquí en la grabación, sino que aparecen escritas para que las copien, las tengan ahí, las comenten con alguien. La número 2, si en una clase hipotética de literatura su profesor le pidiera que ordenara a los justos de Borges, del más justo al menos justo, ¿cómo los ordenaría y con qué criterio? Un saludo muy especial para todos, donde quiera que estén, y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, saludito a todos y qué buen poeta Borges. Qué chévere que lo hayas traído acá, como siempre, profe Gregorio Ríos. Y a propósito, por favor, pueden dejar sus comentarios y responder a las inquietudes del profe Gregorio, las 2 preguntas. Y lo pueden hacer a través de las redes sociales de Poético y Prosaico. Y por supuesto por el canal de YouTube. Así tal cual, Poético y Prosaico, tanto en Facebook como en YouTube. Y recuerden que también pueden encontrar estas emisiones de solo audio en las redes de Planeta Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, Planeta Radio Colombia. Y con todo gusto, como dice el profe, nos encontraremos en 8 días.